Este encuentro, este retiro, este segundo encuentro, puesto que como algunos saben, otros quizá no, em, hemos distribuido estos encuentros en una secuencia a lo largo de 10 meses en el año, y en cada retiro abordamos un tópico, intentamos que sea un intensivo. Intentamos dedicar durante todo un fin de semana todo nuestro foco y nuestra atención puesto en un determinado aspecto de la práctica, del camino. Y procuramos también que pueda ser algo que nos lleve a tener profundas tomas de conciencia debido a este formato intensivo enfocado monolíticamente en un tópico que nos permite ser capaces de tomar conciencia de en qué punto nos encontramos, de hacer una introspección profunda y honesta y ver cuál es el estado de nuestra mente, de nuestro corazón con respecto a este aspecto de la práctica, que bueno, en estos primeros retiros parecen ser preliminares, y sin embargo, cuando los abordamos, por ejemplo, en el retiro anterior abordábamos la cuestión que parecería en una secuencia temporal, lo lógico, empezar por ahí, la llamada al despertar, la llamada al amor, y cuando los abordamos nos damos cuenta de la profundidad que adquiere. Es decir, que a priori podrían parecer tópicos de iniciación para principiantes, consideraciones preliminares, y sin embargo, a medida que nos vamos sumergiendo durante el fin de semana en ellos, vamos advirtiendo la profundidad y el alcance y el calado que tienen, ¿no? Porque sorprendentemente para nosotros todos advertimos cómo la enseñanza del curso de milagros en particular y en general de todo el discernimiento que hay que hacer para alcanzar la experiencia no dual, tiene una especie de característica holográfica, ¿no? De manera que, aunque parezca que estamos dedicando el fin de semana monográficamente a un tópico determinado, en realidad estamos abordando la totalidad de la práctica. Y técnicamente, si pudiésemos alcanzar la profundidad que pretende este encuentro en su totalidad, sería suficiente. Así que vamos todos juntos a proponernos hoy que estamos comenzando, que esto comienza, a establecer un compromiso con nosotros mismos, de honestidad, para que sea un tiempo provechoso. El simple hecho de que nos reunamos juntos, de que por tanto el hecho de la comunión nos lleve a pisar Tierra Santa, y pisar Tierra Santa o estar en compañía santa es una garantía para poder ponerle un antídoto a este sistema de pensamiento que nos bombardea y nos acribilla en el periodo de vigilia, al menos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El título de este retiro es Un propósito firme, absoluta determinación y una feliz confianza. Y siempre me gusta explicar un poco de dónde salen estos retiros. Contaba en el retiro anterior que Una llamada al amor era el título de uno de los libros de Tony de Mello, que fue quizá el primer místico que apareció en mi camino cuando yo tuve mi despertar espiritual. En esta ocasión, el título está sacado de una pequeña línea que puede pasar inadvertida en el capítulo 26, titulado La transición. En el online lo hemos leído hace relativamente poco tiempo. Y esta pequeña línea está concretamente en el pasaje número 5, titulado El pequeño obstáculo, en el párrafo 2, versículo 4. Y dice así: no pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Nada que emprendas con un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza. Y añade, llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo, es difícil de lograr. Esto ya nos tiene que resultar edificante y esperanzador, porque aquí se nos está haciendo una promesa y se nos está
haciendo notar cómo el resultado, el logro del objetivo, depende exclusivamente de nosotros. Creo que es importante que nos demos cuenta de que, puesto que somos, el curso nos llama el Hijo de Dios, puesto que somos creadores, puesto que somos poderosos y puesto que somos profundamente amados, ya sea que lo sepamos o no, y puesto que el amor es libertad, amor y libertad son sinónimos, no pueden ir el uno sin el otro. A nosotros no se nos puede imponer la conciencia de unidad o reino de los cielos. No se nos puede imponer el conocimiento de nuestro ser o de Dios. Por tanto, la forma en que vivimos, que tiene que ver con la forma en que pensamos, es la oración que elevamos al cielo. Y es la oración que es contestada invariablemente. Por eso, en estos retiros intentamos hacer que nuestras vidas sean conscientes, lúcidas, examinadas, deliberadas, y que podamos darnos cuenta de la relación causa-efecto que existe entre la oración que elevamos al cielo, la manera en que nos dirigimos a Dios, el dato que le damos acerca del estado de nuestra mente, de nuestra voluntad y nuestro deseo, y los resultados en la forma de la vida que vivimos. Así que en esta ocasión es de vital importancia que durante todo este fin de semana hagamos una toma de conciencia honesta, brutalmente honesta, sincera y profunda acerca de en qué estado estamos exactamente con respecto al propósito del Espíritu Santo. Así que si tuviéramos que hablar de uno de los objetivos de este taller, sería que cada uno de nosotros, sin autoengaños y muy honestamente, sin autoengaños y también sin juicios condenatorios, con paciencia y gentileza, pero con una enorme lucidez, pudiésemos darnos cuenta de cuando se trata de esta disyuntiva entre elegir el propósito de conocer a Dios, de recordar a Dios, de conocer nuestro ser, de realizarlo, establecernos en él, o por el contrario, proteger nuestra identidad individual, nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestros proyectos personales, etc. ¿En qué punto estamos exactamente con respecto a esa disyuntiva? Casi incluso podría ser, aunque muy inexacto, muy útil, que hasta incluso lo cuantificásemos. Y tenemos que entender por qué. Cuando una mente y un corazón completamente unificados en propósito, cuando cada latido de nuestro corazón clama por Dios, cuando cada pensamiento nuestro es un pensamiento para llamarle, para alabarle, para agradecerle, Dios no se hace esperar. Así que es de vital importancia que, para mí, por ejemplo, sería un gran objetivo conseguido a lo largo de este retiro, el que cada uno de nosotros tomase conciencia de dónde está con respecto a este propósito y que saliera de cada uno de nosotros la autopromesa, la promesa hecha a nosotros mismos de dar un paso más de profundidad en nuestro compromiso. Para eso es útil que hagamos un breve repaso, mañana quizá en el primer satsang, y que se solapa un poco con el primer retiro acerca de la alternativa, ¿no? ¿Entre qué dos alternativas estamos teniendo que decidir? Todo el curso va dirigido a nosotros como un tomador de decisiones y se nos está diciendo el cielo es la alternativa por la que te tienes que decidir, siendo el cielo mi estado unificado, mi estado umbral que me lleva al reino de los cielos. Pero parecería que en nuestras mentes nuestras mentes temporalmente enfermas, se ha adentrado un objetivo que el curso llamaría espúreo, extraño, alien, externo, completamente antinatural, el deseo de negar nuestro ser, de ser algo diferente de lo que somos, de lo que fue creado por Dios en nosotros, el deseo de negar lo que fue creado por Dios en nosotros, vivir de espaldas a ello, disociados. Y en ausencia de ese conocimiento,
en la inconsciencia en la que la mente cae, en el vacío, en la oscuridad caótica en la que esa mente cae, eh, se proyecta una identidad falsa, sumamente precaria, una identidad, pensamiento, concepto, imagen, anclada firmemente a un cuerpo que vive en un mundo que le es externo, que le es extraño, que le resulta hostil, duro, muchas veces inclemente, y que parece justificar todo el sufrimiento y el miedo que experimentamos aquí, en esto que los católicos con razón llaman este valle de lágrimas. Así que podríamos decir que ese es otro de los objetivos de este encuentro, que podamos ganar aún más claridad de la que sin duda todos aquí tenemos ya acerca de el humo que el ego nos vende. Y mirando de frente esa oferta con mirada lúcida, haciéndonos acompañar de esta familia espiritual y del poder que nos brindamos unos a otros por precisamente compartir nuestro propósito. Mirar de frente la oferta del ego y ver que no es nada. Y entender la bondad del plan divino en el que se nos está pidiendo que renunciemos a lo que el ego nos ofrece, no mediante el sacrificio, sino mediante la lucidez de entender de qué se trata exactamente. De entender que no es nada que en nuestro sano juicio podríamos desear. Algo que ni siquiera consideraríamos si estuviésemos en nuestro sano juicio. Otro de los objetivos que considero importantísimos en este encuentro es que si no lo hemos hecho ya o si no lo hemos hecho de manera total y entendiendo, como decíamos ayer en el online, que un curso de milagros y su práctica es una vía bhakti que requiere de nosotros la humildad de reconocer que no hemos sido hasta ahora buenos guías hacia la felicidad, hacia la salvación, hacia la libertad, el amor, y que más allá de pedir ver las cosas de otra manera, estamos seriamente incapacitados para regresar al reino y que toda nuestra posibilidad de retorno está condicionada a que podamos establecer contacto con nuestro gurú. Me gusta llamarlo así porque yo vengo de una tradición de gurús. Yo he vivido mi vida espiritual a partir de mi nacimiento espiritual a los pies de Ramana Maharshi, como todos saben, y considero un privilegio haber sido guiada por mi gurú. Cuando conocí el curso un poco después y el curso me hablaba del Espíritu Santo, no sentí ningún conflicto en ello porque siendo el Espíritu Santo definido en el curso como Dios con función simbólica, como se le define en el capítulo 5 del texto, eso quiere decir que está permitido temporalmente ponerle un nombre y una forma a Dios aquí, en la medida en que sea útil, temporalmente, eso sí, para poder valernos de ese símbolo en un mundo en el que todo simboliza separación, un símbolo de unión, un símbolo que directamente representa a Dios y su mensaje, a veces resulta muy útil. Así que otro de los grandes objetivos de este encuentro sería que pudiésemos enamorarnos profundamente del gurú. Aquí hay una inmensa libertad. Hay muchísimos estudiantes del curso llaman a Jesús. Hay algunos, y yo los conozco, que sienten una predilección por la madre, y yo me encuentro entre ellos también, y la llaman a la madre en cualquier advocación de la Virgen María, en Ananda Mahima. Todo esto es secundario, es una especie de técnica auxiliar, no es lo fundamental, pero todo lo que nos ayude a establecer ese contacto. Una vez que hemos podido alcanzar la humildad de reconocer que no sabemos, que no podemos solos y que nuestro éxito lo garantiza el establecimiento de nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros juicios, nuestro corazón en manos de este guía,
este guía infalible que sabe quién es nuestro ser y que nos sabe llevar hasta él. ¿Mm? Sabemos que es un viaje sin distancia, pero en el estado en el que nos encontramos actualmente sí que nos da la sensación muchas veces de que tenemos un largo camino de kilómetros y kilómetros en el espacio y en el tiempo por delante hasta retornar al reino. Todo eso, de todo eso se encarga el Espíritu Santo. Finalmente, otro de los grandes objetivos de este encuentro, de este retiro, será el que una vez que hayamos entregado nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra vida en manos de Dios, del Dios simbólico, del gurú, una vez que hayamos puesto me gusta, como en el Bhagavad Gita se dice, poner nuestro corazón a los pies del loto del Señor, saber y regocijarnos sabiendo que lo que sigue a partir de ahí es todo cuesta abajo, es todo con alas, es todo hermoso, es todo la vida del enamorado. Que ahí es donde nace la feliz confianza de la que habla el título de este encuentro. Y una vez que hemos renunciado al ataque, es decir, una vez que hemos renunciado a atacar al Hijo de Dios, limitándole, pensándole, convirtiéndole en un cuerpo, una vez que ese juicio queda suspendido y puesto en manos del Espíritu Santo, a partir de ahí comienza el tiempo de la confianza, la feliz confianza. La confianza de aquel que ya no está atenazado por las dudas, de aquel que ya no desconfía. Esta mañana hablaba con alguien muy querido para mí que me decía, he estado muy enferma a punto de morir y me hubiera gustado morir en esta ocasión. Y Dios no se me ha llevado ahora y estoy muy enfadada con Él por eso, porque no sé cómo será la próxima vez. Ahí hay una enorme desconfianza, una inmensa desconfianza. Aquel que ha puesto sus manos, su vida en manos de Dios, sabe perfectamente que lo único que le aguarda es una liberación, es Ananda, es la paz profunda, es el regocijo, la gratitud, el estado de gracia de reconocer al ser. Y que lo único que puede causar sufrimiento es nuestra resistencia a esto, que es nuestro destino inevitable. Así que aquí tenemos los objetivos de este encuentro. Obviamente en este punto del tiempo habrá diferencias individuales, contamos con ellas, sabemos que no todo el mundo está temporalmente en el punto del tiempo en el que nos encontramos hoy en el mismo estado de maduración y también sabemos que eso no importa, que la belleza de la Shanga no es nos comparamos unos con otros, sino la belleza de la Shanga es aprendemos a colaborar, a darnos las manos y a ayudarnos a llegar juntos y cruzar la línea de meta juntos. Esto me viene a la mente cuando mis niños eran pequeños, sobre todo mi hijo mayor y luego la segunda también, y buscaba escolarizarlo. Y en mi vida apareció una experiencia bellísima, que fue una escuela destartalada, prácticamente sin medios, sin instalaciones, con aulas viejas, desvencijadas, con pocos alumnos por clase, en el que los niños aprendían sintiéndose respetados profundamente, amados profundamente, en los que se combinaban niños con habilidades y talentos especiales, tanto en el sentido de talentos superiores académicamente, como talentos superiores alternativos, niños muy, muy especiales que quizá les costaba más aprender. Y era verdaderamente, diría, sublime ver cómo colaboraban todos entre sí, cómo los más hábiles que acababan antes las tareas ayudaban a los que se retrasaban. Y ese es el espíritu de una Shanga. Ese ha de ser el espíritu de una Shanga. El que no nos utilicemos aquí para establecer diferencias entre nosotros, compararnos y generar todos los sentimientos feos que genera la diferencia, sino regocijarnos del hecho de que lo que nos convoca aquí hoy a todos
Es un propósito, por fin un propósito que podemos compartir, por fin un propósito que no podemos conseguir solos. Y que en la medida en que lo compartamos, en la medida en que podamos sentirnos partícipes aquí, en ese hermoso símbolo cristiano del ágape, del festín, al que estamos todos, toda la humanidad invitados por igual, ese es el espíritu. Aquí quizá durante este fin de semana no escuchemos nada nuevo. Y espero además que sea así, porque solamente es el ego el que está ávido de nuevas enseñanzas, nuevos colores, nuevos maestros, nuevas enseñanzas diferentes, que tengan un punto de novedad y que realmente la verdad que hay que aprender para quedar liberados y sanados es una ancestral, siempre la misma, muy sencilla, y que el hecho de que nos concedamos esta oportunidad juntos para poder escucharla, como si fuera algo completamente nuevo a pesar de ser muy antiguo, hace que esto realmente merezca la pena. Recordemos siempre que cuando no estamos en un contexto espiritual deliberado, como por ejemplo nuestra meditación diaria, la lección del día, el encuentro con la Shanga, etc., la voz que nos atiende, que nos guía, que nos interpreta, que nos acompaña, la voz que se hace audible en nuestras mentes, es la voz del ego. Y que aunque la voz del ego está disfrazada de diversidad, parece que se compone de infinidad de pensamientos distintos a lo largo del día, que nos llevan en direcciones diferentes, que nos recrea diferentes tipos de problemas, de deseos, de necesidades, de soluciones, etc. El ego para el místico avanzado ya no se oculta el hecho de que el ego nos está diciendo siempre lo mismo, es una letanía. Siempre el ego nos está susurrando en el oído un ataque. Tú estás separado del reino. Tú has atacado a Dios. Tú estás solo y aislado, abandonado a tu suerte en un mundo hostil. El miedo está justificado. Si quieres sobrevivir, habrás de atacar, habrás de defenderte. Estás en una situación muy peligrosa. Y hagamos lo que hagamos, finalmente morirás. Esto es lo que el ego nos dice continuamente. Lo hace disfrazado de cosas que nos atraen, lo hace disfrazado de proyectos atractivos, lo hace disfrazado de muchísimas cosas. Pero esto es lo que nos dice una y otra vez. El ego desde por la mañana hasta por la noche. Finalmente me gustaría hablar un poco al estilo vedántico. Cuando Sankaracharya, por ejemplo, escribe un comentario, un texto clásico del Vedanta, suele hablar de las condiciones preliminares, suele hablar de las cosas que son necesarias para que la mente esté lista y preparada. Habla del discernimiento, habla de la fortaleza espiritual, habla de la fe, habla de la concentración, habla de algo hermosísimo que es el anhelo ardiente, pero sobre todo, es lo que nos interesa muchísimo en este encuentro y sobre todo lo que en esta Shanga mencionamos muchísimo, habla de Vairagya, del desapego, del místico por todo lo que el ego le ofrece. Cultivar Vairagya es lo que hace que en lugar de decir qué amargura siento, qué horror lo que la vida ha hecho conmigo, qué fracaso, las cosas que la vida me ha arrebatado, las cosas que yo merecía y la vida no me dio. Sobre eso va a ir la meditación que haremos hoy para finalizar este encuentro. En lugar de hacer eso, aquel a quien se le ha concedido la gracia de Vairagya, sencillamente advierte la falta de valor de todas estas baratijas y las entrega gozoso. Y gozoso, completamente desprovisto de todo, completamente desnudo, con las manos completamente vacías, toca a las puertas del reino. Esta es la forma de ir a Dios. Y sabemos además que nuestro camino insiste
en que nadie nos va a arrebatar nada por la fuerza, que no se nos va a pedir un sacrificio, que se nos está pidiendo exclusivamente que invitemos al Espíritu a entrar en nuestras vidas y a instruirnos hasta que podamos ver por nosotras mismos la falta de valor de todas esas cosas que atesoramos y que nos atan aquí y que nos impiden ver la belleza de la oferta que el Espíritu nos hace a cada paso. Así que Vairagya dice, solo aquel que tiene un corazón puro puede conocer al ser. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios, ese Dios en el que estamos acostumbrados a pensar, nos selecciona, elige una élite para beneficiarla, determina que unos son dignos y otros no de entrar al cielo de su amor, o por el contrario, lo que hace que podamos entrar al reino o no es sencillamente nuestro deseo de entrar. Esto es de vital importancia. Esto tenemos que verlo. Así que, ¿quién es el que tiene un corazón puro? Aquel a quien Vairagya le ha hecho renunciar gozosamente, con el corazón agradecido, completamente feliz y ligero al mundo, y está tocando anhelante las puertas del cielo. Ese es el que tiene un corazón puro. A ese que llama, a ese que aporrea la puerta del cielo diciendo, déjame entrar, solo quiero entrar, no quiero ninguna otra cosa. A ese se le abren las puertas del cielo de par en par. Así que Dios no concede esa gracia a todo el mundo, pero el motivo es porque no todo el mundo quiere eso. Así que durante este fin de semana vamos a trabajar con esto. Vamos a observar el estado de nuestra mente, con respecto a este propósito santo, a ver cómo podemos incrementar el deseo de unificar nuestro propósito, de hacer que sea lo único que queremos, de convertir nuestra oración en una oración muy, muy poderosa, porque se ha vuelto completamente de un solo sentir. Y todo esto yo siempre insisto en que lo debemos vivir con absoluta paciencia, puesto que hay un cuento en la tradición del Vedanta en el que se habla de un mendigo que toca la puerta de un hombre y le pregunta en una noche de lluvia, ¿podrías dejarme entrar en tu jardín y pasar la noche? Y el hombre le dice con cierto desdén, sí, ahí en la esquina de mi jardín puedes refugiarte de la lluvia. Y al día siguiente ya, ya no llueve y el hombre se encuentra mirando por la ventana que el mendigo ya ha tomado todo el jardín y pasea y deambula por él. Al cabo de un tiempo vuelve a llover y el mendigo toca la puerta y le dice, esta noche podría pasar a tu casa para resguardarme que hace frío afuera. Y el hombre le abre la puerta, también con cierta desconfianza, y le deja entrar a una habitación alejada, la habitación del servicio. Y el mendigo pasa la noche ahí. Y a medida que van pasando los días, el mendigo va tomando posesión de la casa hasta que se convierte literalmente en el dueño del hogar. Y el antiguo dueño se convierte en su seguidor. Así que solo unos pocos de nosotros nacemos con un estado de vairagya lo suficientemente fuerte de entrada como para poder acceder a los resultados de lo que la enseñanza brinda. Pero no importa, porque existe el camino progresivo, existe el camino del perdón, existe el camino de la autoindagación, de la meditación, de la contemplación, de la investigación, existe el camino de la acción, existe un camino, podríamos decir, prácticamente para cada uno de nosotros. Hasta ese punto es benevolente, compasivo y amoroso el plan de Dios. Así que nos podemos dar el pequeño lujo de tener paciencia, de no autoexigirnos, de no permitir que el ego
mediante esa trampa de autoexigencia, nos exija. Y con esta combinación de la que hablo siempre, de paciencia, gentileza y al mismo tiempo titiksha. Titiksha es fortaleza espiritual, determinación, de lo que vamos a hablar este fin de semana. Esa combinación nos llevará sin duda alguna de la mano del Espíritu Santo al reino de los cielos. ¿Cuándo? Cuando lo deseemos de todo corazón, ¿no?